lo que has hecho y ahora hasta este día con nosotros, Señor, y por lo que seguirás haciendo. Hemos reunido, Señor, para poder seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Gracias porque hasta aquí hemos sido enseñados, Señor amado, y te pedimos, Señor, que esta clase también pueda, Señor, grabarla en nuestros corazones, Señor, que pueda capacitar aún más, Señor, a nuestro profesor, y que le ayude, Señor, de todo lo que él ha aprendido, Señor, y que lo pueda transmitir, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Señor, únenos, Señor, y que nos vayamos bendecidos este día. En el nombre de Jesús, amén. 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 El Señor nos bendiga a todos. Bienvenidos los hermanos del Zoom. Sean todos bendecidos. Damos inicio a una tercera clase del libro de los Romanos. Nuestra tercera clase. Vamos a compartir aquí que los hermanos de la diapositiva. A mí me parece que se está compartiendo, Brian, ¿cierto? Bien. Bien. Vamos entonces a continuar lo que estábamos. Vamos a cambiar esto. Entonces estamos estudiando Romanos, ¿cierto? El libro de Romanos. Y hoy día vamos a avanzar en el capítulo 1, vamos a avanzar del versículo 8 al 15. Bienvenido, Lady Internacional, mi hermana también de Colombia. Llegó nuestro hermano de Colombia, bienvenido. Bien, algo allí de que dice Merrill Tennell, un hombre, un erudito, dice sobre Pablo con respecto a este viaje que tenía en Roma. Rescaté este punto de este libro de una introducción al Nuevo Testamento. Dice: Pablo había planeado que su visita a Jerusalén fuera solamente un interludio en medio de un viaje misionero de mayor duración. Ya tenía puesto los ojos en una meta más grande que cualquiera de las ciudades que hasta aquí había él evangelizado. Roma lo atraía porque él era ciudadano del imperio. De poder llegar hasta Roma con el evangelio, este podría desde allí fácilmente diseminarse a todas las regiones del imperio, porque todos los caminos conducían a Roma. Eso escribe Tenney. Y es interesante, hermano, quizás este pequeño texto de un libro. Es interesante cómo en el primer siglo, estamos hablando cierto año, cuando hablamos de la introducción, cuando estuvimos hablando de los años que escribió Pablo, 57, 58 aproximadamente, ¿cierto? Dijimos, ¿cierto? Aproximadamente habían pasado cuántos, 20 y tantos años de que Cristo había muerto, había ascendido, y ya vemos, ¿cierto?, un alcance bastante amplio de la evangelización. Y es re importante que, ¿cierto?, esto de alcanzar a otros territorios, no había un límite para el evangelio. Y la pregunta es: ¿qué detonante o qué incentivo o qué motivaba a que esto se expandiera? ¿Qué cree usted? ¿Qué motivaba, ¿cierto?, que la fuerza del evangelio o la expansión del evangelio tuviera tanta fuerza, tuviera tanta motivación? ¿Qué es lo que los motivaba? ¿Qué es lo que los impulsaba? ¿Alguien se ha preguntado? ¿No? ¿Alguien que tenga la respuesta? ¿Sí? ¿Qué otra opinión? ¿Sabe cuál era el motor? La persecución. Es extraño, porque el sufrimiento impulsaba o era como el agente detonante para que la expansión del evangelio, ¿cierto?, surgiera hacia distintos lados del territorio. Si nosotros, por ejemplo, vemos a grandes rasgos, por ejemplo, vemos lo que sucede con los judíos, ¿cierto?, en Jerusalén. Vienen las primeras persecuciones. Lo primero, ¿y a dónde se van? Se tienen que ir, ¿cierto?, a Antioquía. Y luego empiezan, ¿cierto?, a esparcirse. Pablo se encuentra persiguiendo hermanos que iban hacia ¿dónde? Hacia Damasco, hacia el norte, hacia la parte norte del territorio. Entonces, la expansión o el motor, en este caso, es la persecución, el sufrimiento. Y claro, la persecución formó más cristianos incluso que otro tipo de experiencias. Fue la persecución. Es extraño, es paradójico, pero es bonito esto. Entonces, vamos avanzando. Hoy día
¿Se me quebraron los lentes? No, 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 son así. Entonces, ¿cierto? Pablo tenía una meta más grande. Y hoy día vamos a ver esto. Hoy día vamos a ver lo que motivó a Pablo, el motivo que tenía Pablo con respecto a poder llegar a Roma. Lo vamos a ver hoy día, ¿cierto? Y obviamente vamos a hacer un pequeño repaso para poder colocarnos en vereda con lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? La clase pasada, el viernes pasado. Qué interesante mencionar, qué interesante, ¿cierto? No irnos, no salirnos de la vereda que nos lleva Pablo. Por ejemplo, del capítulo 1, del versículo 1 al 7 que vimos la semana pasada, ¿qué decía? ¿Cierto? Comenzó diciendo Pablo, mencionándose a sí mismo, presentándose, autodefiniéndose o nombrándose que él era, ¿cierto? Un siervo. Explicamos la palabra siervo, explicamos que era un doulos, ¿cierto? Un esclavo, no un siervo, un diácono, sino que es un doulos, que es la categoría que no tenía derechos. Y también, ¿cierto? Que había un llamado y también había sido apartado para el Evangelio de nuestro Señor, ¿cierto? De nuestro Dios. Y algo que quizás no mencioné, pero que es importante, aquí Pablo, independiente, ¿cierto?, de hacer estas tres menciones, pero también Pablo deja claro que su llamado o su ministerio no está condicionado a una organización. Pablo dice, yo, Pablo, siervo, ¿cierto? Esclavo, llamado y apartado para, ¿cierto? Llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. Pero en ninguna parte dice que fue apartado o llamado para, o desde una organización. Porque hubiese sido llamado por los mismos apóstoles. Claro, claro. ¿Sí? Aunque tenemos, ¿cierto? Tenemos Hechos 13 que nos dice que el Espíritu Santo fue quien, ¿cierto?, los nombró. Entonces, no vemos una organización detrás, vemos, ¿cierto? Vemos quizás los otros apóstoles que le dan la venia, pero el llamado y el hecho de ser apartado para el Evangelio de Dios, Pablo no lo recibe desde una organización. Me dio la oscuridad también de que en un momento determinado, cuando ve a Pedro en una situación compleja, le llama la atención. Claro. Él no está casado con el sistema. Con el sistema. Sí. Es interesante porque, bueno, hoy día se espera que la organización o la institución nombre, ¿cierto? Y si si la institución o organización no nombra, esa persona se queda con el ministerio. Es complejo, porque nosotros de por sí, independiente de que somos salvos, pero siempre hay un llamado detrás, ¿no? Hay un ministerio detrás de nosotros, ¿o no? Claro, sí. Y el gran ministerio de todos nosotros es el ministerio de la reconciliación. O sea, todos tenemos la responsabilidad. Y hoy día vamos a terminar con la responsabilidad de Pablo. Pablo dice, yo soy un deudor. Así que vamos a tener que tomar en serio, vamos a tener que tomar más en serio el Evangelio. Vamos a tener que tomar más en serio el Evangelio. Porque nos fuimos llamados, o sea, los salvos nos fuimos llamados para estar siempre, ¿cierto?, inactivos. Y considerando esto, que la persecución sea nuestro motor, ¿cierto? No estamos hablando de una persecución que nos vayan a matar, que de repente cuando ¿cierto?, nos fustigan, cuando no quieren que sobresalgamos, es parte de, porque Cristo se hace visible en nosotros, de esa manera. Y en todas estas personas que iban a la muerte, simplemente iban a la muerte porque querían, o sea, porque era lindo morir. No, ellos sembraban el evangelio a través de su propia vida. Y eso le daba más motor para que otros tomaran también, siguieran predicando. O sea, ¿qué les provocaba? Incluso la persecución de aquellos tiempos nos pasaba desapercibida. Para que se escuchen los hermanos, porque tú habláis poquito. Incluso la persecución de aquellos tiempos nos pasaba desapercibida. Y la persecución del día de hoy tampoco pasa desapercibida. En ningún momento. Uno nota dentro de la congregación cuando un predicador es perseguido, se nota demasiado y los hermanos ya empiezan a preguntar qué es lo que está pasando.
No es silenciosa, la persecución no es silenciosa. Aunque quieran hacerlo entre cuatro paredes, no es silenciosa. No. No es silenciosa. ¿Por qué es interesante esto? Porque no es persecución como el Imperio Romano o el fariseísmo, ¿cierto? O el judaísmo que perseguía a los hermanos cristianos. No vamos a ver ese tipo de persecución. Pero sí vamos a ver persecución, por ejemplo, el silenciar a las personas, ¿cierto? El vetarlo, el dejarlo allá, lejos, a la banca. ¿Ah? No predican más. ¿Ah? Bien, entonces Pablo menciona sus características y esto es importante, que también es bueno rescatar y lo vimos la semana pasada. El evangelio no es de origen humano, no nace de un pensamiento, no nace de una filosofía, no estaba en las ideas griegas filosóficas, ¿cierto? No, el evangelio Pablo dice que es divino. Ganamos ahí. Hermano, póngalo. Siéntate aquí, hermano. Si ya te dijeron, te tienen que sentar. No, el siervo, como dijo usted recién, es el esclavo el más bajo. Pero esta palabra legal que ocupa aquí también es fuera del sentido de que él era un representante del rey. Y tenía voz y voto, y el rey era representado por esa persona. Independiente que haya sido. Sí, claro. Pero él está diciendo en términos legal, yo soy un representante, y lo que yo diga es lo que a mí yo me amo. Buena. Buena. ¿Eh? De esto se trata de estudiar. De esto se trata que estudiemos y que todos vamos aprendiendo. Eso no lo habíamos visto. Gracias, hermano David. Anotes no dé el examen, no dé el cuestionario. Eximido. Bueno, entonces el evangelio no es de origen humano, el evangelio es divino. Y dice Pablo que es tan divino, o sea, al punto de que estaba sembrado, diseminado, ¿cierto? Estaba escrito, estaba profetizado en el Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿De qué forma? Por medio de los profetas. Aquí vemos, ¿cierto? Todo el fundamento mesiánico en el Antiguo Testamento. Todo el fundamento explicado del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Entonces, esto también genera una continuidad de la revelación progresiva o de lo que veíamos hace un tiempo atrás con respecto a la historia de salvación. La historia de la salvación es el Evangelio y está en el Antiguo Testamento. Entonces, Pablo hace ¿cierto? Ahí ata, ¿cierto? Con respecto de que el Evangelio no nace ahí en el siglo primero. No nace en el siglo I, no nace en los 4 evangelios que tenemos, ¿cierto? En la Biblia, no. El evangelio está desde Génesis 1.1 y en la eternidad ya estaba el evangelio. Claro. Entonces la historia de salvación estaba antes del inicio de todas las cosas. Entonces después dice que el evangelio de quién hablaba, hay una centralidad, hay un tema. El centro de todo el evangelio, la persona de Jesucristo. Cristo es el centro, Cristo es el evangelio mismo. La esencia misma, la naturaleza misma del evangelio, Cristo. ¿Cierto? Precioso ahí. Y Pablo además apuntaba de que este Cristo, ¿cierto? Este Salvador, este centro, tenía una doble naturaleza. Primero, tenía una naturaleza humana que lo conectaba directamente con la línea real de David o de la semilla de David. Era por derecho legal, ¿cierto? Por derecho legítimo rey y señor. ¿Cierto? Entonces Pablo lo conecta y lo ata con respecto a de que nadie podría negar, ¿cierto? Su naturaleza humana. Y en base a su naturaleza divina, Pablo apunta de que Cristo siempre ha sido el Hijo de Dios, pero en la resurrección, en el acto, ¿cierto? En la cruz y en su resurrección, ¿cierto? Dios mismo, el Padre, lo declara Hijo de Dios, ¿cierto? Con poder, porque ahora, ¿qué pasa? Tiene un derecho legal ¿sobre quién? Sobre la muerte y el pecado. Vence la muerte y el pecado y además tiene el poder y el derecho legal de dar vida eterna ¿cierto? A los que creen en su nombre. Y aquí le voy a dar el pase a Brian porque tiene que leer algo que ahí, por favor, Brian, porque eso que tenía, sí, porque hay un punto ahí que quizás no lo dijimos, pero Brian lo tomó, así como David, también hay un Brian. Dice, la resurrección no es solo un milagro biológico, sino un evento jurídico y soteriológico. Le otorga el derecho de actuar como juez y salvador. Al concluir la redención, Jesús se convierte en el administrador de la gracia que Pablo extenderá en el resto de la vida.
ser descendiente de David validaba sus credenciales mesiánicas legales ante el pueblo judío, pero la resurrección lo traslada de una función nacional a una universal. Se da cuenta que el declararlo hijo hay una connotación mucho mayor, o sea, siempre fue hijo, pero en esa declaración es porque asume una nueva función. Ahora no solamente es Salvador, sino que es Señor, es Rey, y como decía Bray, es un juez que tiene derechos legales. Y no por mal, la carta de Romano, ¿cierto? Está en una literatura o está en un estilo jurídico y legal. Así que eso, y dice Pablo también allí en la introducción que tuvimos la semana pasada, decía que Jesús, ¿cierto? El Hijo de Dios, a través de él también recibieron la gracia y el llamado al apostolado para poder, ¿cierto? Para poder predicar la fe en Cristo en todas las naciones. ¿Y solo por qué? No por ganancia, ¿cierto? No, dijimos, no era por ganancia, sino que era solamente por amor de su nombre. O sea, aquí una verdadera y sana conciencia, nada de ganancias deshonestas. Y esas naciones a las que tenían que, o habían sido enviados los apóstoles y Pablo, también estaba incluido los romanos. ¿Mm? Y que en esa inclusión, el deseo de Pablo es que los romanos también sean de Cristo. Y si Roma era de Cristo, también España, para donde él iba dirigía su viaje, también fuera de Cristo. Y terminaba diciendo que el tratado, terminaba citando, en este tratado teológico, terminaba citando los destinatarios, que eran las iglesias que estaban en Roma. Cerrando, ¿cierto?, con el típico saludo de gracia y paz. Claro, eran casas e iglesias. Y eso nos da paso a lo que hoy día tenemos que ver, donde Pablo sigue escribiendo y dice, primeramente, si ustedes tienen su Biblia o me siguen acá, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Fíjense, incluso antes de ya entrar en detalle, pero fíjese que Pablo, hay un deseo de Pablo, un deseo profundo de Pablo, y ese deseo profundo de Pablo, que es interesante porque vamos a tomar hoy día esto de la acción de gracia, que nos tiene que dar un poco de sentido lo que significa la oración. Pablo dice que, ¿cierto?, hace mención, quiere viajar, quiere ir, pero fíjese en quién descansa. Ojalá dice, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios. No está apuntando a su propia voluntad. Y aquí descartamos de inmediato el yo decreto, yo declaro, yo ordeno. El apóstol nos está dando clase, dice que la idea es que, ¿cierto?, por la voluntad de Dios él pueda tener un viaje próspero para ir a Roma. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y empezamos. ¿Algo hasta ahí? ¿Algo que...? Bueno, yo lo dije hace un tiempo atrás, igual recordando el versículo 4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, ¿cierto?, por la resurrección de entre los muertos. Alguien que podría estudiar la Escritura podría decir que en el Antiguo Testamento también hubieron hombres que resucitaron. ¿Ya? Podrían decir que también hubieron hombres que resucitaron. Pero la diferencia de Cristo es que los que resucitaron en el Antiguo Testamento resucitaron para morir nuevamente. Pero Él resucita con un cuerpo glorificado para vivir eternamente. Y dar esa autoridad a todos aquellos que en Él creen, que también la muerte no los toque y puedan tener en Él vida eterna. Eso.
Buenísimo. Buenísimo. Bien, entonces tenemos, ¿cierto? De inmediato termina Pablo. ¿Ah? Sí, po. Sí, no, sí. La palabra gracia. Ah, gracia y paz a vosotros. Charis quiere decir un beneficio otorgado por él. Pero acá la gracia es chara, que es una gracia de agradecimiento. Ah, Están juntitas, pero un agradecimiento, la otra es un- sí, sí, sí. Buenísimo. Entonces, ah, puro griego aquí. Da- Son todos son todos de apellido Danón. No, está bien. ¿Ah? Estudioso. No, estudioso, estamos delante de una audiencia que estudia, eso es bueno. Sí. Entonces, empieza Pablo, ¿cierto? Empieza Pablo en una acción de gracias. ¿Qué es una acción de gracias? Empieza en una oración de gratitud. Él da gracias, ¿cierto? Y empieza diciendo, primeramente doy gracias a mi Dios, ¿mediante quién? Mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, que de vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces, luego de que introdujo, ahora empieza a hacer una acción de gracias, a señalar, y además, perdón, a señalar el motivo del por qué da gracias. Él dice por qué da gracias, en esta simple frase. Entonces, y no lo hace, no es un Pablo que se salta la valla, es un Pablo que, ¿cierto?, dice que la acción de gracia o la forma como dar gracias, cómo orar, o ¿cierto?, cómo agradecer, es por medio de Jesucristo. O sea, no nos podemos saltar la valla, como se dice. No podemos sacar, mire, o sea, la centralidad que viene hablando Pablo, la centralidad sigue siendo Cristo. Hasta dijo que Cristo era el tema central, ¿cierto?, del Evangelio. Cristo una doble naturaleza. Luego que Cristo el que mediante él vino la gracia sobre los apóstoles y el llamado para que predicaran, ¿cierto?, la fe a todas las naciones. Y ahora, de parte de Cristo también el cáliz, como decía David, la gracia y paz a través de Cristo y nuestro Padre. Y aquí, a través de Cristo, se ora. O sea, sigue siendo Cristo el centro, sigue siendo Cristo la centralidad de la carta. Entonces dice que existe un medio y el medio por el cual uno agradece es Jesucristo. Luego señala el motivo de por qué agradece. ¿Por qué agradece? Dice que agradece con respecto a vosotros, ¿cierto? Agradece por los hermanos que están en Roma. Ese es el motivo de su gratitud, por los hermanos que están en Roma. ¿Y por qué? ¿Por qué esa gratitud? Porque dice que la fe de ellos se ha divulgado por todo el mundo. Hay una hipérbole ahí, ¿cierto? La palabra mundo y una hipérbole. No sé, no la viene el griego si el eiko o cosmos, cosmos. Pero es un cosmos hipérbole. Es una hipérbole. Entonces está como que está, en cierto modo, está reconociendo la fe de los hermanos de Roma y que esa fe es reconocida por todo el imperio. O sea, por todo el imperio. Toda la gente, o sea, todos los que están bajo el imperio, todos los romanos, reconocen la fe de ellos. Y Pablo la reconoce. Pablo, ¿cierto? Hay un reconocimiento hacia la fe de ellos. Ahora, no es para subirlo, por ejemplo, a un pedestal y decir, no, es que gracias a ustedes. No, es la fe. No es la labor. No es la acción. Es la fe. Era la fe lo que le daba el sustento y a lo que dice Pablo. Y lo otro que también, ¿cierto? Esto de la fe que se divulga, es que Pablo también los hace parte a ellos en esta tarea evangelizadora. O sea, Pablo, por decir, yo estoy predicando acá en el Asia, pero ustedes están predicando en el continente europeo. Están siendo, ¿cierto? Están siendo hombres de fe en el continente europeo. Se hace parte de la divulgación. O sea, Pablo no los ve como otros, los ve como en la misma misión, en el mismo propósito, en la misma tarea evangelizadora. No los ve como otro grupo. Claro, y después incluso dice la misma fe que tenemos en común, o sea, incluso la recalca más adelantito, lo recalca, o sea, no solamente reconoce la fe, sino que dice que la fe que tienen es en común. Claro, podría alguien decir, sí, ya, pero ¿y cómo entonces los alaba,
los reconoce, ¿cierto? Los engrandece, pero resulta que les da el tremendo, un extenso tratado para que, sí, pero independiente de eso también, ¿cierto? Da a entender de que nosotros muchas veces somos salvos, ¿cierto? Pero no tenemos clara la doctrina. Nos falta, ¿cierto?, direccionarnos, entender la doctrina. Creemos en Cristo, sí, está bien. Pero la doctrina de la salvación, de repente, como que estamos medio indelebles. La doctrina, ¿cierto?, soteriológica, o la doctrina de la Trinidad. Hay doctrinas que fracasamos, o sea, no que fracasemos, sino que fallamos en cierto modo, que no las entendemos con claridad. Entonces, este tratado teológico tiene que ver con eso. Fundar, ¿cierto?, o establecer fundamentos teológicos firmes en Roma. Porque después de hacer el puente para el continente europeo. Entonces, es lindo lo que hace Pablo. Uno podría determinar que es una hipérbole porque está diciendo el mundo conocido, lo que tenemos hasta Roma como lo más, claro. hasta España como lo más. Sí, claro que sí. O sea, todo el mundo mediterráneo, todo el avance, o sea, lo que está diciendo Pablo, como que está diciendo Pablo, yo me saco el sombrero por ustedes. Ustedes han llevado el evangelio más allá de los límites de acá de Jerusalén, yo he llegado hasta arriba, hasta Grecia nomás, y ahí bajaba a Corinto, y me he devuelto, ¿cierto?, en estos viajes. Pero ustedes llegaron a Roma, o sea, ustedes el evangelio, están sembrando el evangelio más allá de los límites que nosotros tenemos. Y ojo que no vemos ningún apóstol, no hay ningún apóstol acá. No hay ningún apóstol. Esta carta, la fe, el comienzo de la vida como creyente, ¿cierto? La fe que dice ahí puede referirse a nuestra fe, nuestra creencia, sí. Nuestra religión, claro. No. Los de la fe. Sí. Vivimos por la fe. Sí. Porque no puedo. Esta fe es el comienzo de esa vida de creyentes en Roma. Sí. Pero obviamente, como decía Taylor, tiene conocimiento y por eso se escribe. Claro. Esta carta va dirigida principalmente a los líderes que están aceptando las religiones. A todo en general. A todo en general. Sí. Había mucha equivocación para. El tema que en aquel tiempo, por ejemplo, la mayoría que uno observa, nunca las cartas particulares no, pero la mayoría de estas son cartas generales. Y la carta la carta siempre tenía la funcionalidad de que era circular. Claro, era circular, o sea que, por ejemplo, la carta a Colosa pasaba por la Odisea. ¿Cierto? Entonces la carta de las 7 cartas de uno dice las 7 cartas, pero es posible, se cree que fue una sola carta que circuló. Como decíamos antes, que habían casas de iglesia. Sí. Claro, lo más posible, los ancianos, sí. Esos ancianos líderes no estaban suficientemente preparados como para adoctrinar. Claro. ¿Por qué? Y es interesante el punto. ¿Por qué? Porque el Evangelio, claramente, ¿cierto? Primero que nada, nosotros discutimos en la primera clase. ¿Por qué? Porque estaba todavía el Evangelio estaba en pañales, por así decirlo, ¿cierto? En edad primitiva y con mucho tinte cultural judío. Entonces hay que desprender aquello, sacar el cascarón judío y para que el Evangelio se vea en una calidad una calidad más clara, más óptima. Entonces, independiente que habían buenos líderes, por ejemplo, uno rescata, por ejemplo, Epáfras. Epáfras es una persona que está, pero, o sea, Pablo, ¿sabe qué? Mira, aquí están introduciéndose maestros que nos están predicando la verdad. Un hombre que sabía, Apolo, una persona que cierto tenía una buena homilía, ¿cierto? Claro, pero tienen que ser endilgados o enseñados para que esté más sólido. Entonces eso pasaba porque la iglesia se estaba formando aún. Lo interesante es que uno puede rescatar aquí, que es Pablo quien
es el que le pone, ¿cierto?, el ripio y las piedras para que se produzca, para que se haga el cimiento y fundamento, entendiendo que Cristo es el fundamento. Pero es Pablo que explica el Evangelio, ¿cierto? La revelación o tiene mejor dicho, sí, tiene la revelación, tiene la claridad para darle la autenticidad al Evangelio. Este es el Evangelio puro, porque depurado totalmente sale de ellos dos nomás y se van con, ¿cierto?, con el poder del Espíritu Santo, ¿cierto?, el Pentecostés, pero más allá tenía que venir, y el otro día hacíamos esta conversación con un hermano, tenía que venir uno que supiera, que tuviera toda una trayectoria farisea, que tuviera encima toda una trayectoria judía, ¿cierto?, Shamaíta, no sé, parece que era no, de Hillel, claro, de toda una cultura judía, que entendiera muy bien, ¿cierto?, el Antiguo Testamento, que había estudiado a los pies de Gamaliel, una persona muy entendida para que pudiera depurar un evangelio y pudiera entenderlo a cabalidad de una forma de revelación muy clara. Además que, como usted bien decía en la clase anterior, ¿Se escucha bien? aprovechan en una instancia, ¿cierto?, de cuando los judíos son prácticamente como casi expulsados de Roma, para que Pablo entre con el evangelio, que ellos ya tenían un conocimiento más o menos Claro. por el antiguo pacto. Él entra con el evangelio para poder cimentar bien la base del evangelio, en este caso el evangelio purista, que viene de Génesis. Sí. Si no me equivoco. No, es que la iglesia que se constituía máximo era un hogar, se supone que había persecución. Era como un hogar como este, 20, 30 personas, pero ahí tenía que formarse por obligación otra casa de adoración en este caso. ¿Por qué? Porque no podían llenarse las casas para que no fueran ya, en este caso, manera de sorprendido. Sí. Tenía que haber varias casas. Esa es la idea sí. de la carta circular. Sí, claro que sí. Ahora era el único documento oficial y el Antiguo Testamento. No había más documentos del Nuevo Testamento. Incluso cuando uno habla, y Pablo fue el que, ¿cierto?, trae la claridad y la revelación precisa de lo que es el Evangelio, porque nosotros vemos todo el Nuevo Testamento, la mayoría es Pablo, y Pablo explicando doctrina. Entonces, incluso alguien podría decir, entonces el Evangelio es paulista, porque Jesucristo nunca habló de esto, de lo que Pablo habló. Y puede venir alguien incluso a cuestionar y decir, oye, pero el Jesucristo jamás inventó o creó un sistema como el que creen ustedes, el cristianismo. Jesucristo jamás lo hizo. Fue Pablo. ¿Podría alguien decirlo? ¿Cuestionarlo? Más que nada por el primer mensaje que da Pedro en Hechos 2, se dirige más igual a los judíos. Como a los judíos. Sí. Se enseñaba que ahí habían algunos romanos y después ellos se llevaron el mensaje, entonces el mensaje fue claro, global. Fue más global. Crean en Cristo, ¿cierto? Y bautícense para salvación de sus pecados. Ese era el mensaje. Cristo resucitó, e incluso el mensaje principal o primario de la iglesia primitiva era Cristo resucitó. Y cierto, y lo vimos, y somos testigos de esto. Ese era el mensaje. Perdón, no había teología. Cuidado que aquí está el apóstol Juan Maya. Claro, lo que dice realmente es verdad cuando dice que el evangelio que nosotros tenemos es el evangelio de Pablo. Porque Pablo lo dice en Romanos 2:16. Le dice que nosotros seremos juzgados, o en este caso le dice a ellos los romanos, conforme a mi evangelio. Las noticias que él ha dado, o el evangelio que él ha anunciado, por eso el evangelio van a ser juzgados. Porque no creen. Claro. Entonces, Pablo es un eslabón demasiado importante dentro del Nuevo Testamento. Demasiado importante. Porque incluso no solamente se le revela una cosa, se le revela mucho. Incluso cuando lleguemos al 11 dice, es que esto es un misterio. Esto es un misterio, no es que sea algo misterioso, sino que esto estaba oculto todavía, estaba oculto. Entonces, ¿qué decir? O sea, había muchas cosas que estaban ocultas en el Antiguo Testamento, que eran solamente figuras, símbolos, ¿cierto? Cosas que proyectaban y miraban hacia adentro. Entonces, Pablo las descubre, ¿cierto? Descubrir, revelar. Y ahí explica entonces que
que este hombre, como digo, es un eslabón importante. Entonces, Pablo, decíamos, ¿cierto? Da gracias, y da gracias mediante, ¿cierto? Mediante nuestro Señor Jesucristo. Él es el medio para poder dar gracias. ¿Cómo expresamos nuestra gratitud? A través de Cristo. Eso nos enseña Pablo en su oración. Y alaba a los hermanos de Roma porque también son partícipes de la obra evangelizadora. Los alaba, y lo que alaba no son las personas, ojo, alaba la fe de las personas. ¿Se da cuenta que es importante? No hay un tema de orgullo, de ego, sino que es la fe del otro. Y luego dice, incluso después de esto dice, porque testigo me es Dios, y coloca a Dios por testigo de esto, dice, porque testigo me es Dios, dice, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Hay una particularidad de Pablo, otra particularidad más. Siempre ora por los otros. Incluso cuando en el libro de Efesios, me parece, ¿o no? Parece que ora dos veces. Apunta dos veces en Efesios 1, 18 parece, 19, y después en el capítulo 3 vuelve a orar. Por eso dice, doblo mis rodillas. O sea, es un hombre que está en constante oración por los otros. Entonces dice que rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que Dios es testigo de lo que él está diciendo, ¿cierto? De que él tanto da gracias y por medio de Jesucristo, y también reconoce la fe de los hermanos de Roma, sino que también dice que él en esas oraciones ruega a Dios, ¿cierto? Ir a Roma. Hay un ruego. Y ese rogar, yo lo veía un poco a qué se refiere Pablo cuando dice que él ruega. Es que para Pablo no es un simple viaje, no es voy a visitarlo, hermano, ¿cierto? Viene el predicador tanto y ¿cierto? El cartel y vamos. No. Para Pablo él dice que él tenía un deseo profundo de estar con los hermanos. Había un deseo, había un anhelo. O sea, no es algo así, algo simplista. Por eso que él dice, Dios es testigo de esto. Claro. La fe de ellos. Claro. Entonces, él ve una tierra, imagínense, Pablo está viendo una tierra que se puede sembrar bien. Y el deseo, y esto es lo otro que, claro, el otro que uno puede tomar ciertas aplicaciones. El deseo profundo, porque después lo expresa por qué quiere ir, pero más allá de lo que Pablo ahí apunta y dice, pero también yo rescataba que ese deseo de predicar el evangelio. Porque después termina diciendo que es deudor, se siente un deudor, tiene un deseo profundo, o sea, no es cualquier cosa. Yo deseo verlos, yo deseo estar con ustedes, yo deseo predicarles, explicarles el evangelio. Yo deseo, hay un deseo. Y estamos viendo, ¿cierto? Cuando Pablo está terminando su tercer viaje, palabras del apóstol que fue azotado, que fue dado por muerto, que, ¿cierto? Que una turba casi lo mató. O sea estamos hablando de uno que ha recibido los azotes, los azotes, ¿cierto? Por predicar el evangelio, y resulta dice, tengo deseos de ir a verlo. O sea, te vas a ir a Roma, Pablo. Vas a Roma. Entonces dice, porque deseo verlos para comunicarlo algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Entonces ese deseo de ir a Roma estaba sujeto, primero que nada, a la voluntad divina. Él dice que ruega, de alguna manera, que es cierto, ese deseo se cumpla, pero ¿cómo? Por la voluntad de Dios, para que sea un viaje próspero. Si uno ve la película completa, se cumple. ¿Es próspero el viaje o no? Según la realidad, veamos la realidad, veamos la película completa. ¿Fue próspero el viaje o no? No fue próspero. O sea, en cierto modo sí, porque se cumplió el objetivo, él llega a Roma. Pero lo que tuvo que pasar, ¿cierto? Es complejo, porque llega a Jerusalén, la turba lo toma, lo amarra, lo llevan preso, y después, ¿cierto? Delante del cónsul, y después apela y tiene que irse preso a Roma. Bueno, vamos a ver desde la óptica de Pablo, ¿qué es lo que
Que lo que es próspero, claro. Yo creo que, claro, desde la óptica, a veces decía, el apóstol que fue azotado, desde su óptica es próspero. ¿Cómo le parece próspero? Pues decía, el motor que impulsaba a la iglesia, impulsaba a Pablo. El mismo motor que impulsaba a la iglesia, impulsaba al apóstol. De hecho, dejo una aplicación para nosotros. No, si a mí Dios me va a dar tal cosa, va a pasar y va a ocurrir como Dios quiere, plenamente. Pero a ellos ocurrió y ocurrió siempre. Cada problema. Ahora, claro, tomando lo que dice David, sí, pues hermana Susana, si vamos en el 9, pasamos 10 y vamos en el 11. Con respecto a lo que dice el hermano David, y haciendo una aplicación, porque yo creo que vamos a hacer hartas aplicaciones para tomarle cierto más sentido al texto, es que a veces lo que a nosotros nos parece contrario, a veces nosotros pensamos que es malo, y a veces que eso que es contrario es bueno. No es malo, es bueno. A veces pensamos que, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Pero no se los conoció, no se los conoce. Sí, a lo que yo voy es que muchas veces, porque Pablo dice que quería un próspero viaje, desde la óptica que nosotros vemos, para nosotros fue doloroso porque se va preso, no va libre arriba del barco, va preso, pero para Pablo era próspero. O sea, el ir a predicar el evangelio, el tener ese deseo de estar con los hermanos en Roma, en presentarle un evangelio más puro, ¿cierto? Presentarle el fundamento de la teología, todo aquello, pero que incluso era contrario, para él era próspero. Pero incluso cuando se está despidiendo, ¿cierto? Y viene un profeta, incluso viene y lo abraza, Pablo, no te vayas, Pablo, porque, ¿sabes qué? En Jerusalén te esperan tribulaciones. O sea, así le dicen, ¿cierto? No, vámonos. Esto es próspero. Entonces, a veces, claro, las circunstancias contrarias muchas veces nosotros las vemos como mala experiencia. Pero yo creo que a veces eso sirve de motor, de impulso para poder seguir. ¿O no? Debería. El pasaje del verso 11, doctor como Elvis Carballosa dice que hace falta ahí una palabra. Sí. La palabra que hace falta él es que él quería comunicar, pero a la vez también quería ser comunicado, quería bendecir. Sí, es que estaba más adelantito, estaba más adelante el versículo. Sí, no, sí, que en el versículo siguiente dice, en el 12, sí. Dice, porque deseo verlo, dice, para comunicar algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Entonces, primero está la visita o el propósito de su visita. Pablo siempre lo deja sujeto a la voluntad divina, no a su propia voluntad. Y finalmente es la voluntad divina la que lo lleva a Roma, pero en base a la voluntad divina, en base a las condiciones divinas, no bajo las condiciones de lo que él esperaba. Entonces, y claramente, ¿cierto? Dice que la idea de la visita es compartir o retroalimentarse, ¿cierto? De algunos favores de la gracia. O sea, tener un tiempo de edificación, un tiempo de edificación. La palabra deseo veros o deseo verlos, en el original dice, ustedes echar falta, o ustedes me hacen falta, los echo de menos, ¿cierto? Me hacen falta, los echo en falta, o sea, como que son ya, sin conocerlos, aunque algunos los conocen, porque, ¿cierto? En el capítulo 16 los saluda directamente, pero independiente de, hay ese anhelo, ese deseo profundo, se observa en decir, deseo veros. Ustedes me hacen falta, o ustedes son parte de mí. Entonces el deseo de Pablo es ver a los hermanos, y aquí hay dos puntos: comunicar un don y que sean confirmados. Eso de comunicar un don, la mayoría, algunos comentaristas dicen que no lo deja claro en primer sentido, o sea, no saben a qué se refiere cuando dice don espiritual, no clarifica a qué se refiere. Algunos dicen que se refiere a algún don milagroso, porque la iglesia de Roma se fundó sin dones milagrosos. O sea, no existieron esas credenciales apostólicas que ven que vieron los demás, los otros cuando llegaban, ¿cierto? Y que querían tener lo que tenía Pablo. ¿Se recuerdan? ¿Cierto? Lo que hacía Pedro. Entonces, eso no lo ve la iglesia de Roma.
Entonces, posiblemente algunos comentaristas dicen que ese don, hermano Luis, con fuerza no va. De ver que con la persona que hay mucho todo, ya la persona va a llegar a la puerta al evangelio por la capacidad de lo que Sí, 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 y además que el respaldo que tenían en aquel tiempo los apóstoles, había un respaldo y una credencial apostólica que se le llama. ¿Qué era? Que las señales y las evidencias estaban sobre ellos, porque eso son las credenciales del Evangelio. O sea, no solamente predicaban, sino que además había un poder sobrenatural, ¿cierto? Una credencial apostólica que los sellos apostólicos, que solamente ellos lo tenían. Y eso no lo vemos, por ejemplo, no lo vemos en sus, en sus colaboradores. No lo vemos en los colaboradores, lo vemos solamente en los apóstoles. Entonces, por ejemplo, vemos a Pedro cuando dice que en la puerta de la hermosa le dice al cojo, levántate y anda. O sea, no tengo dinero, pero no tengo plata ni oro. Levántate. Entonces, porque había una señal, o había un poder, había un don portentoso, que se le llamaba, de poder, y que solamente ellos tenían esas credenciales. Era posiblemente Pablo quería transmitir ese don espiritual, o quería mostrar la señal portentosa del evangelio, o las credenciales apostólicas, como se le puede decir, o los sellos apostólicos de aquel tiempo, no de hoy día, los sellos apostólicos de los verdaderos apóstoles. Claro, sí, entonces, porque las señales los seguían a ellos, porque tenían, ¿cierto?, este sello apostólico. Entonces, otros dicen que no, que posiblemente Pablo, alguna bendición espiritual, de cierto modo, ¿cierto?, pero que se verían según cuando llegara allá, cuando estuviera con ellos. Es que también, o como maestro. es posible, sí, es posible, sí, pero sí, muchos fueron colaboradores y que yo creo que no tenemos la historia completa, tampoco tenemos el nombre de muchas personas que predicaron el Evangelio, porque después de Pablo siguieron otros. Y la Biblia cierra con Juan. Y no tenemos más. Después que tenemos que empezar a leer historia del cristianismo para enterarnos, ¿cierto?, de este escritor, ¿cierto?, a través de Eusebio que escribe, tenemos que enterarnos de Ireneo, ¿cierto?, de Clemente. Claro, claro. Pero como les digo, hay más. Sí, pues tenemos, ¿cierto?, tenemos a Tito, ¿cierto?, que se le ordena que incluso administre la dirección de ancianos, ¿cierto?, en la iglesia de la isla, en Creta. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que quería llevar? ¿Cierto?, algún don especial, alguna habilidad, no da claramente, pero el segundo punto, cuando dice, a fin de que sean confirmados, ya deja claro que es posible que ese don espiritual tiene que ver con la confirmación, con el tema de ser fortalecido, de ser confirmado ellos. Ahora uno entiende que si es un tratado teológico, independiente que hay un tratado teológico detrás, pero el sentido de Pablo es tener un tiempo con ellos. Ese es el verdadero sentido, es tener un tiempo con ellos, tener un tiempo de mutuo retroalimentación espiritual. Claro. Entonces, la palabra confirmados, por ejemplo, ahí en el griego, tiene que ver con el sentido de apoyarse, fortalecerse, ¿cierto? Eso no, uno no se apoya solo, siempre busca apoyarse, significa apoyarse en el otro. Entonces, entendiendo o concluyendo, el fin tiene que ver con la edificación, ser edificado y tener un apoyo espiritual, fortalecer la fe, crecer en fe, crecer en entendimiento, ser edificado. La palabra edificarse, ¿cierto? La palabra edificado que hoy día está muy, muy lejos, lamentablemente, ¿cierto? No hay una edificación congregacional. Aquí estamos al debe. Aquí estamos al debe.
Entonces, y el punto de Pablo es que él quiere ser parte de esa edificación, o sea, incluso no solamente tiene un deseo, un deseo entrañable, profundo de estar con ellos, sino que también él quiere personalmente ministrarlos, guiarlos. ¿Ah? Y ahí dice, esto es para ser mutuamente confortados, ¿cierto? Por la fe que nos une, por la fe que nos es común a vosotros y a mí. La fe de ustedes, la fe mía, es una fe común, y en esa fe tenemos que, ¿cierto?, confortarnos mutuamente. Aquí ya el apóstol deja más claro todavía cuál es su propósito del viaje a Roma. Es tener un tiempo espiritual, un tiempo de edificación, un tiempo en el cual, ¿cierto?, todos puedan ser crecidos. O sea, Pablo no está diciendo que son indoctos, no, Pablo siempre está diciendo para que sigan creciendo. Y claro, mutuamente, o sea, el apóstol no se pone, independiente que él quiere ministrar, pero también quiere ser ministrado. El apóstol no se pone sobre sino que se pone a la par de el apóstol. Entonces, ahí deja claro, ¿cierto?, su sentido, y el deseo de él es que haya una mutua ganancia entre ellos, todos ganen, tanto los hermanos en Roma como Pablo, y que sean fortalecidos en la fe, exhortarse, confortarse, ¿cierto?, alentarse mutuamente. Pablo enseña que el cuerpo de Cristo crece mutuamente. Yo solo coloco en práctica diciendo que para que cada uno de ellos sea mutuamente confortado, o sea, no tan solo él pueda entregar experiencia o sea, enseñanza, sino que ellos también puedan entregar parte de lo que el Señor le ha dado para el crecimiento espiritual. Claro, exactamente. Y con esto cerramos para que vamos al pequeño break. Una aplicación, ¿cierto? ¿Cuál sería la aplicación? Hasta este punto, entendiendo el deseo de Pablo, que nadie en la iglesia de Cristo, nadie en el cuerpo, lo que decía Marcelo, nadie en el cuerpo es sumamente indocto o pequeño que no pueda enseñar, o sumamente grande y experto que no pueda ser enseñado. Pablo nos da ejemplo de eso, nos da clase de eso. El apóstol quería ir a Roma, pero quería ir a Roma para también ser confortado por los hermanos en Roma. Pablo, ¿cierto?, y los hermanos en Roma comparten la misma fe. Esa fe ¿cierto?, es una fe que une, ¿cierto?, y que conlleva distintas perspectivas y dones. Todos tenemos dones. Todos tenemos dones. Y podemos edificarnos entre nosotros. ¿O no? Sí, podemos edificar entre nosotros. Y cuando compartimos el don, ahora voy a predicar, dijo el primero, cuando compartimos el don, hermano, es que es precioso porque nos edificamos. Cuando nosotros compartimos el don, edificamos, y eso lo que dice, no puede existir una edificación eficaz, no puede existir una edificación eficaz, ¿cierto?, si no compartimos la fe con el hermano salvo. Si no compartimos el don, no compartimos la fe, no crecemos. Solo vamos a crecer, sí, vamos a crecer. Pero si no hay ese compartir, no hay crecimiento, no hay una edificación eficaz. O sea, hasta en eso el Señor nos deja, ¿cierto? Bueno, después explica lo que explicaba Marcelo, ¿cierto? Este cuerpo, ¿cierto?, que bien armado, bien, ¿cierto?, bien va edificándose. No puede, ¿cierto?, la mano crecer más que la otra, porque sería amorfa, ¿cierto? Perdería su forma. La cabeza no puede crecer, porque no va a poder, porque el cuerpo se va a caer, ¿cierto? El cuerpo no tiene la firmeza. Los pies no pueden andar solo por cualquier lado. O sea, es absurdo. O sea, el cuerpo crece en su conjunto. O sea, todos tenemos en la edificación, todos tenemos que aportar. Todos en la edificación. Eso le está diciendo Pablo a la iglesia de Roma. O sea, usted está reconociendo la fe, tiene un deseo de estar con ellos, pero ese deseo se transuta, o sea, se ve, se observa de que él quiere ser edificado, recibir edificación de ellos. Eso, mis hermanos. Sí, recibe ánimo la iglesia. Porque incluso después dice, incluso les pide que oren por él.
Oren por él, para que él pueda, ¿cierto?, cumplir ese deseo. O sea, yo descanso también en las oraciones de ustedes. ¿Cierto? Para que esto, entonces, mire, aquí no, y esto es lo más interesante. El Ministerio de Enseñanza Bíblica, hermano, no es mío, es de todos nosotros. El Ministerio de Enseñanza Bíblica no, ¿cierto? No es de Juan Carlos Soto que está en Santiago, no. El Ministerio de Enseñanza Bíblica es de todos, y es de la iglesia. No es de una corporación, no es de al final es un simple lechero, pero es de todos, somos nosotros. De que nos edificamos y crecemos y compartimos la palabra del Señor. Y que nos animamos. Y que la idea, ¿cierto?, es que podamos crecer en conjunto. Podamos crecer en conjunto. Y cuando delante decía la palabra edificación, que duele observarla hoy día, porque duele verla que no se está, ¿cierto?, no se está cumpliendo esa labor significativa de la iglesia. No se está cumpliendo esa labor significativa. Mi hermana Susi. Porque en otra clase que estoy hablando también, mayor, me hace mucho sentido esto de la edificación, porque resulta que en muchas iglesias no se toman en cuenta y crecen solo algunos y otros no. Entonces, para que todo, como dice usted, sea todo es una edificación eficaz, deberían todos ir creciendo, aunque sea más lento para algunos, pero todos ir creciendo en conocimiento, en capacidades para todos, porque unos quedan más abajo que otros, hay como un egoísmo. Algunos ya son gatos, se van a par, pero los demás quedan estancados. Es una pena porque la iglesia, en el sentido corporación, institución, tendría que tener una forma, un sistema, por ejemplo, de discipular a todos. ¿Cierto? Discipulado, ya, discipulemos por niveles, pero después nivelar, y cuando ya están nivelados, entrar en otra área. Y empezar, ¿cierto?, a dar más poroto, ¿cierto?, más alimento más fuerte, más sólido, más doctrinal. Pero no estamos al debe, en serio, estamos al debe. No, es doloroso porque lo que la iglesia necesita, que es alimentarse espiritualmente para crecer y ser fortalecido, no se está cumpliendo. No se está cumpliendo. Bien, algo los hermanos del Zoom están calladitos. Están calladitos, hermano Rafael está calladito ahí. Vamos a hacer un break. Se me... La iglesia lideramos los lideramos primero lo que es solo se dan y al tener temor de que la iglesia se capacite y crezca, temor de perder sus puestos, ellos se han ganado por años, no sé si es un nepotismo, porque al final yo sé que puede cometerse un nepotismo, pero al final hay otros líderes que van a la iglesia y no años. Y también, como le decía la doctora, es que se crea como un egoísmo al dejar a las personas de lado y algunos crezcan. Entonces ahí yo estoy un poco en contradicción con lo que dice ellos, porque a mí la iglesia no me da de responsabilidad mía seguir creciendo, de responsabilidad mía seguir avanzando. Veo que la iglesia mía está y me quedo ahí, pueda seguir siendo el mismo caliente así que he sido toda la vida. Entonces, lo que yo he vivido aquí, cuando empecé a estar con ustedes, yo me considero una persona sumamente ignorante en cuanto a la escritura. Yo toda mi vida me dediqué a estudiar música. Y hoy en día, por ejemplo, un hombre de familia que un hombre feliz, un hombre entero, de avanzar, de que nadie me lo haya impuesto, sino que yo haya tomado mi propia decisión, conocer más de Cristo, Cristo verdadero. Y yo siento que hoy en día el estancamiento de la iglesia se produce, como te decía, porque uno no tiene realmente
la sensibilidad personal, de decir, he fallado en toda mi vida, realmente a conocer a Cristo de una manera total. Dios nos dé o sea, Dios les dé ojalá la capacidad para que estas instancias se puedan dar, o sea, pero claro, hay hermanos que no la tienen, sí, claro, sí. Yo creo que hay una labor, yo creo que sería tan masificado el evangelio y hay tantas formas de poder avanzar que el internet no se puede jugar con una herramienta a favor del cristiano que quiere avanzar, quiere hacer, porque aquí hay hermanos que también están atrás, están creciendo. Entonces, de repente. No, sí, sí, pero hay, por ejemplo, hoy día los hermanos de tercera edad no saben, pues sí, les cuesta más, les cuesta, sí. Creo que la edificación, para empezar, debe ser espiritual. Sí, o sea, me refiero a que la base de la edificación viene del espíritu. No puede ser una edificación solo por conocimiento o como lo vemos mucho en la iglesia. Esta persona conoce mucho, no vamos con la visión humana de escuchar, de lo que vimos, de lo que vemos. La edificación, y ahí se equivoca como hacía el profano. Ahí se equivoca el resto de la iglesia y cree que el que sabe mucho es más espiritual y yo porque sé menos o porque soy más sencillo, porque soy de tercera edad y tengo poco conocimiento, poca herramienta, no soy capaz de edificar por lo poco que sé por manera espiritual. Cuando pensamos en la edificación tenemos que saber primero qué es espiritual. Exactamente. Hablando de que se va a edificar con los hermanos en Roma, es porque todos tenían poco conocimiento, que algunos tenían menos conocimiento, pero también se edificaban. Es que ese es el punto, o sea, si nosotros maduráramos este tema, tendríamos que decir de que todos somos parte esencial en el cuerpo. Y el abrazo del hermano que quizás no sabe, no tiene idea de qué es Trinidad, pero él ama a Dios con todo su corazón. Amén. Pero claro, porque cuando, por ejemplo, por último, hermano, ¿sabe qué? Que el Señor le bendiga y lo guarde y lo multiplique. Amén. O sea, a veces no significa que uno, ¿cierto?, lea incluso un texto bíblico para ser edificado. Muchas veces incluso el mismo abrazo, el consuelo, el poner oído y decir, hermano, tranquilo, vamos, sigamos. De eso se trata. Que a veces, claro, porque queremos ver que sea, ¿cierto?, ver en un sentido quizá de crecimiento, no, de crecer, como dice el hermano Cristian, crecer espiritualmente. Porque el estudio de uno va a comprometer a otro y va a edificar a otro, ese otro va a comunicar a otro y ese otro a otro, y aunque no tenga, sea cierto lo más mínimo, pero eso más mínimo está edificando a otro. El problema está que siempre, como dicen, no, miramos en menos a los que no saben y miramos mal a los que saben. No, si este es un complemento, Pablo ve un complemento. Pablo era Pablo. Sino que el Pablo de la revelación, el Pablo del entendimiento, el Pablo de la doctrina, el Pablo que está enviando un tratado teológico, y los hermanos de Roma no tenían clara la doctrina, pero yo me quiero edificar con ustedes, yo quiero recibir un fruto de ustedes, yo quiero sentirme alentado por ustedes. Lo que afecta a la edificación es el tiempo. Exactamente. Generan ciertas cúpulas, claro. Ese elitismo está que los va dejando fuera del resto y se sienten menos. Exactamente. Voy a leer, hermano, porque vamos al break, voy a leer unos comentarios de los hermanos del Zoom. Dice, la hermana Andrea dice, el amor por las almas y el amor que tenía por Jesús con respecto a Pablo. Fíjense, la instancia que lo motivaba a Pablo. La hermana Ari Oróstica dice, creo que cuando Pablo dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, puede indicarnos su mirada respecto a cómo ve este viaje y su deseo profundo de estar con los hermanos en Roma. Hay un entendimiento más allá de lo terrenal. Entendía lo que significaba. Desde mi misma opinión, dice lo que significaba para el reino. Sí,
una tremenda significancia para el reino. O sea, lo que Pablo tenía en mente tenía una tremenda significancia para el reino, porque finalmente, mire, y esto nos abre el sentido a otra cosa. Lo que nosotros sembramos no es para nosotros, es para el reino. Y rescatando lo que decía antes David, el esclavo en representación del amo. Somos esclavos en representación de nuestro amo, que estamos, ¿cierto?, sirviendo al reino. No espere más, ¿cierto? No espere más sueldo que el otro. La hermana Matilde dice, qué bendición linda compartir esta hermosa enseñanza. Gracias, hermana Matilde. Y la hermana Viviana dice, todo claro, gracias. Bien, y hay un aplauso ahí de la hermana Mérida. Vamos a hacer un pequeño break, hermano, como de 10 minutitos para... Bien, vamos a continuar, hermanos, entonces. Voy a compartir la pantalla para los hermanos de Zoom. Ahí sí. Avísame si estamos... ¿Se escucha? ¿Se ve los hermanos de Zoom? ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Bien. ¿Se escucha bien el audio? También, ok. Bien, continuamos entonces, quedamos en la aplicación, quedamos aplicando, ¿cierto?, lo que dentro del propósito que tenía Pablo de visitar la iglesia de los hermanos en Roma. ¿Y qué podemos rescatar de esto? ¿Cierto? Que de este deseo de ir a Roma de Pablo, siguiendo quizá un poquito con la aplicación, es que, ¿cierto?, no es una simple frase, no es una frase cliché de querer, ¿cierto?, ser confortado con sus hermanos, sino que también, ¿cierto?, es que había un deseo profundo. Él ya lo dijo en el primer versículo, perdón, en el segundo versículo, versículo 9, hay un deseo, ¿cierto?, deseo verlos, y hay un anhelo, ¿cierto?, hay un deseo profundo. O sea, hay una instancia que lo motiva. Eso que lo motiva es ser confortado espiritualmente. Y lo precioso de esto es que también incluso la hermana Roxana me decía en el break que también posiblemente los hermanos, ¿cierto?, necesitaban ese estímulo, ¿cierto?, para que los hermanos de Roma también pudieran entender que tenían dones. Y resulta que en el capítulo 12 vemos los dones, incluso vemos una explicación de los dones. Entonces, podemos ver, ¿cierto?, podemos ir ampliando un poquito nuestro horizonte con respecto de que la intención de Pablo, lo que motivaba a Pablo, no era simplemente enviar un texto teológico, sino también estaba apuntando a lo espiritual. Y, ¿cierto?, tiene que ver con edificarse, aliento espiritual, tanto para él, ¿cierto?, como también para los hermanos. Y esto lo vuelve a repetir Pablo. Pablo no se queda solamente con esto, sino que Pablo lo repite después en el capítulo 15 lo mismo. Repite lo mismo cuando se está despidiendo, está cerrando la carta, vuelve a repetir esto mismo de que hay un deseo, un anhelo de querer participar con ellos y ser edificados mutuamente. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis, dice que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. O sea, vuelve a insistir Pablo, ¿cierto?, en este deseo y el propósito de ir a Roma, vuelve a insistir que, ¿cierto?, sus planes no son ¿cierto?, una necesidad que le haya dado o nacido de repente, no. Esto ya estaba dentro de sus planes apostólicos, dentro de sus planes misioneros. Lo vemos si ustedes ven, por ejemplo, Hechos 19-21, si alguien puede leerlo, Hechos 19-21. Allí Pablo, el autor de Hechos, ¿cierto?, ya dice que Pablo tenía en mente Roma. Entonces, él ya se había propuesto esto. Dentro de la misión apostólica, dentro de la misión evangelizadora de Pablo, ya estaba Roma, ya estaba España.
¿Alguien lo encontró? 19:21. 19:21 dice, pasadas estas cosas, Pablo decidió en el espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, debo visitar también Roma. Roma, ¿se da cuenta? Entonces, ya acá el anhelo que está explicando y el propósito que lo motiva para ir a Roma, ya estaba dentro de los, ¿cierto?, de los deseos de Pablo con anterioridad. O sea, no era su fin, o sea, su último viaje no terminaba en Jerusalén, ¿cierto? Ella tenía propuesto ir más allá de los límites, ¿cierto?, de Jerusalén, más allá de los límites de Asia, quería expandir más. Entonces, lo que sí, cuando dice, pero hasta ahora me ha sido estorbado, como que algo le estorba, está ahí entre paréntesis. ¿Alguien se preguntará por qué está entre paréntesis o no? Porque estamos estudiando, independientemente, estamos estudiando la carta, pero estudiamos hermenéutica bíblica. ¿Por qué hay un entre paréntesis allí? Está explicando el por qué no ha ido. Claro, pero el paréntesis, claro, no, el paréntesis en realidad, el paréntesis no existía en el texto original, el paréntesis, sino que los escritos posteriores le pusieron el paréntesis para dar a entender que, ¿cierto?, para seguir, porque él dice, muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también, entonces, ese paréntesis es para anunciar el por qué. O sea, viene con un hilo conductor, como que se sale de la explicación, ¿cierto? O explica algo y después vuelve el hilo conductor. Entonces se puso ese paréntesis. Porque en el texto griego no existen los paréntesis, no existen las comillas, no existen los puntos, es todo, se llama algo de tecnicismo, escritura continua. Es todo continuo, ¿no? No había, ¿cierto? No había coma, no había nada. Entonces los textos cuando después son escritos, ¿cierto?, reescritos, ¿cierto?, se empiezan a hacer este tipo de aclaraciones. Entonces no es que haya una variante que no estaba en el texto, no, eso estaba en el texto, está en el texto ahí. A los tesalonicenses también le dice algo similar, pero le dice que lo estorba. Diablo me estorba. Como un Satanás. En el uno, Sí. Hay muchas particularidades de Pablo que a veces nos gustaría tener a Pablo y entrevistarlo y preguntarle a Pablo porque por ejemplo hay un texto que en Tesalónica dice, es que ustedes saben lo que conversamos, ¿no? Esto ya lo discutimos, esto ya lo vimos, esto ya se lo expliqué. Sí, pero a ellos, po. Pero en la carta no está, po. Es como diciendo, ¿cierto? Claro, como que yo escribí una carta y le diga, Cristian, ¿tú te acuerdas lo que conversamos, lo que hablamos? Entonces, años más tarde alguien lee la carta y ¿qué habrá hablado Efraín con Cristian? No hay, ¿cierto? Entonces, en el Señor estábamos claro. Entonces, sucede que decir quién lo está molestando sin decir. Claro, él no dice qué o quién, ese es el punto. No dice qué o quién. Entonces, estas son particularidades de Pablo, que uno tiene, por eso en el principio yo les decía, tenemos que entender a Pablo. Tenemos que leer bien a Pablo, porque Pablo tiende a hacer esto, mire. Pablo a uno como que lo toma de la mano y le va explicando algo, y de repente como que él hace un paso al lado y como que lo lleva para allá, hace como una vuelta y después los vuelve de nuevo a traer a lo que viene hablando. Tiene una por eso hay que leer a Pablo, hay que leerlo, hay que entenderlo, porque a veces hace eso. Claro, se empieza a abrir. ¿No? Y de repente está explicando algo, que aquí en la carta de los Romanos es así, o sea, está explicando algo y de repente va y salta al Antiguo Testamento. Para tomar un ejemplo, o sea, usa el estilo de la predicación, o sea, usa el estilo exhortativo. ¿Cierto? Está diciendo algo, pero para poder darle sentido, para que quede más explicado, va al Antiguo Testamento. Exactamente. Exactamente, algunos lo toman como que está hablando de los tiempos, una cosa totalmente. Él está citando Génesis 14. Sí, él está usando Génesis 14 para poder explicar el sacerdocio. Nada más. Pero para eso tiene que hacer, ¿cierto? Tiene que hacer tiene que usar todo ese ejemplo, ampliar el ejemplo. Eso es
eso es es un estilo propio de aquel tiempo. Un estilo propio. Cuando estudiábamos hermenéutica, se recuerdan que son gustitos que se dan los escritores porque tienen tan inspirados. Po. Y ellos tienen, claro, y ellos escriben como si nosotros entendiéramos lo que escriben. Claro, porque nosotros no estamos en su época. Los de su época entendían claramente. Somos nosotros los que quedamos y tenemos que preocuparnos de interpretar bien, porque si no, tenemos que meternos en la óptica, introducirnos en la óptica de ellos. Que a lo mejor vamos a hacer un pequeño break. Para Pablo, el Señor venía ya. Tenía una escatología inmediata. Claro, para ellos Cristo venía ya. Cristo no pasaba el primer siglo. O sea, para ellos venía ya. Entonces, por eso tenemos que entender a Pablo. Porque claramente muchos llegan y dicen, toman los textos de Pablo como muy futuro, ¿cierto? Como tratan de estirarlo. No, para Pablo era mañana. Para Pablo era inmediato. Y cuando le dice a los tesalonicenses, a los tesalonicenses le está dando una esperanza en vida. A los hermanos de Tesalónica le está dando una esperanza en vida. Ustedes no, como diciendo, ustedes no experimentarán la muerte. ¿Cierto? Le da una esperanza en vida. Pero hermano de Tesalónica, Pablo murió, Cristo no vino. ¿Hace mentiroso a Pablo? No. Porque en su mente, en su escatología, veía una escatología inmediata. Los mismos hermanos de Tesalónica, a los que Pablo le habla, muchos habían perdido la esperanza en la venida de nuestro Señor. Y por eso el texto está hablando de la esperanza, ¿cierto? La esperanza, que no perdieran la esperanza en la venida. Ese es el tema o el contexto cuando muchos toman el tema del arrebatamiento, ¿cierto? El contexto es ese, no pierda la esperanza de la venida. Continuamos entonces el paréntesis. Salgamos, vamos y sigamos la línea continua. Entonces, ¿qué es eso que le impedía? Pablo no lo dice, ¿cierto? Pero lo que sí recalca, ¿cierto? Que el propósito de la visita es ser confortado. Ahí dice, ¿cierto? La idea es que obtener algún fruto, como el fruto que ha tenido de los gentiles, la predicación con los gentiles. Entonces, la palabra dice obtener algún fruto. En el griego la palabra es cosechar algo. Pero aquí no tiene que ver con cosechar, como hoy día se habla mucho de la cosecha, siembra, no. Tiene que ver con la cosecha, tiene que ver, ¿cierto? No tiene que ver con la ganancia económica o ¿cierto? Esta ganancia de dinero, ¿cierto? O económica, no tiene que ver con la predicación. O sea, para ellos es obtener algún fruto de la predicación. Que la predicación produzca fruto o que dé fruto. A eso se refiere Pablo. ¿Ah? No convertido, claro. O sea, que así como la fe se divulgaba, que la fe siga avanzando, la fe siga creciendo. Entonces, la idea de él dice, yo no quiero que ignoren esto, yo siempre me propuse ir, de estar con ustedes, y, ¿cierto? Y que en esa ida, en esa visita, en ese tiempo podamos ser confortados, que exista fruto. O sea, que no solamente estén quizá ellos, sino que haya muchos más, ¿cierto? Hay un crecimiento, entonces, pero lamentablemente ha sido estorbado este señor. O sea, Pablo nos está excusando en una forma así como que no es que no quiera ir, no. Hay una labor que le está cumpliendo. Entonces, posiblemente, y yo creo que muy creíble, es que para Pablo hay un éxito. Si pueden leer, por ejemplo, el 15-19, Romanos 15-19, Pablo ve, ¿cierto?, que su predicación, su misión produjo un éxito. O sea, la misión evangelizadora del apóstol en sí no fue, ¿cierto?, en un saco roto. Hubo una cosecha, hubo fruto. Si lo puedes leer, Marcelo, ¿lo tiene, no? Con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que no dejó lugar, usando quizá no dejó caminos, no dejó ciudades, no dejó localidades, no dejó puertos donde Pablo predicó el Evangelio. O sea,
él está observando, ¿cierto?, que eso que le impide es la labor evangelizadora, pero además, ¿cierto?, que en esa labor evangelizadora hubo mucho fruto. Él vio el fruto de su ministerio. Y quiere ver el fruto también en su futuro viaje a Roma. A eso está apuntando el apóstol. Entonces, luego dice, ¿cierto?, de ese fruto que hubo entre los gentiles, cita, ¿cierto?, que a griegos, a no griegos, a sabios y a no sabios, dice, soy deudor. O sea, la predicación, lo que ha hecho la obra evangelizadora, primero que nada, él no ve, no tiene sesgos políticos, no tiene sesgo ideológico, no tiene, o sea, él no mira, o sea, aquí estamos bien, Pablo no discrimina, no ve sociedad, no ve nacionalidad, no ve etnia, no ve color, no ve, ¿cierto? No ve, él no, para él era campo, para él era tierra. Él ve, ¿cierto? Él ve almas para Cristo, o sea, él no tiene una mirada sesgada de decir, no, a este sí, a este no. Entonces dice que él lo ve como una obligación misionera, porque dice, a griegos, a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. O sea, la obra evangelizadora que había efectuado y que no había dejado lugar, ¿cierto?, en el Asia Menor, desde Jerusalén hacia el norte y todo, ¿cierto?, toda esta parte del Asia Menor, predicando el Evangelio, él no, ¿cierto?, no discriminó, predicó el Evangelio y se sentía un deudor. En la aplicación dice, esta actitud da a entender que nuestra predicación, ministerio, obra, ¿cierto?, don, lo que tengamos, no debe estar instada o intencionada por motivos personales o económicos. Pablo se siente un deudor de predicar el Evangelio. Pablo dice que llegó al punto, ¿cierto?, de no dejar lugar donde no haya predicado el Evangelio. Eso lo dice, ¿cierto?, lo vimos recién en el 15-19. No hay lugar. Sus 3 viajes misioneros. Entonces, como aplicación para nosotros, reconozcamos la intención de Pablo, que se sentía un deudor, que todo lo que estaba en deuda con el Evangelio, pero que todo lo que hacía no lo hacía por ganancia, sino que lo hacía ni tampoco por cosas personales, ¿cierto? Por sentirse, no sé, soberbio, orgulloso, vanaglorioso, ególatra, o sea, simplemente porque se sentía un deudor del Evangelio. Y él lo dejó claro incluso en el principio, doulos, esclavo, no tengo derecho a paga, solamente, ¿cierto?, voy a la voz del amo, soy un deudor. Así, Pablo dice entonces que él en su misión evangelizadora, ¿cierto?, en lo que él predicaba, ¿cierto?, él a griegos y no griegos. La palabra griego, lo contrario es bárbaros. ¿Dice bárbaros? Sí. A sabios y no sabios. O sea, a los que conocen, ¿cierto?, a los que se creen que son sabios, a los que son indoctos. O sea, él no hacía excepción de personas. Presentaba el evangelio a todos. Entonces, en la primera parte, griego y no griego, trata, ¿cierto? Pablo trata de que él le predicó a los griegos, a los hombres, estuvo en el Areópago, estuvo, ¿cierto?, ahí donde en los pensantes, las personas que usaban la filosofía, ¿cierto?, a los que iban todos los días a observar qué había de nuevo. ¿Qué nuevo, ¿cierto? Entonces viene a presentar algo nuevo y deja, ¿cierto?, dividido el Areópago, deja dividido el Areópago, o sea, él le predica a los sabios, a los que y no es denigrante decirlo, sino eran sabios, sí, porque eran personas que reflexionaban en cosas, ¿cierto? ¿Y qué habrá más allá? ¿Qué es lo que es lo nuevo? O sea, estaban pensando, grandes pensadores, entonces, y todos siguiendo quizás la línea filosófica de aquel tiempo, no sé, Aristóteles, Platón, no sé, lo que eran los grandes de aquel tiempo. Claro, entonces entonces, él les predicaba aquello, pero también no hacía excepción de que los que no eran griegos, los que no hablaban griego, ¿cierto?, los que en ese tiempo el griego lo consideraba bárbaro. Todos los pueblos que estaban adyacentes a los griegos, bárbaros. ¿Ah? Y la segunda pareja, a los que se creían sabios, ¿cierto? Sobre todo a los griegos que se creían muy sabios,
porque ellos tenían, ¿cierto?, a la espalda la tradición o la cultura venía de puro filósofo. Imagínense, hay uno que se llama, si alguien me recuerda alguno, el tema que habla del agua. Antes de Sócrates. No, dice que el agua no tiene, es increada. Ah, sí, por lo que dice. ¿Cómo se llama este grande pensador? Tales de Mileto. Tales de Mileto dice que el agua es increada. Era uno de los grandes pensadores, y parece que antes que Sócrates. Entonces, ellos se jactaban, los griegos, de ser sabios, porque tenían una cultura que los respaldaba. Pero Pablo dice que él no hace excepción. Y el Evangelio no hace excepción, incluso eso es lo que está apuntando. Que el Evangelio no hay excepción. En la obra evangelizadora de Pablo no hay diferencia. Entonces a los griegos, a los restos los consideraban bárbaros. Y ojo, miren, y los judíos, al resto, ¿cómo los consideraban? Goyín, gentil. Igual que los griegos también incluían a los romanos, porque ellos habían absorbido La cultura. la lengua y toda la cultura. Sí, sí, porque por eso se llama la cultura greco-romana. Claro, o helenista. El helenismo, hermano, hay que estudiarlo a profundidad, hay que entenderlo, porque el helenismo era que la cultura griega pasara toda la frontera ideológica y cultural y religiosa. O sea, no solamente el idioma, cuando Alejandro, ¿cierto?, quiere traspasar los límites del imperio, no quiere solamente transmitir el idioma, quiere transmitir la filosofía, la cultura. Entonces, cuando la helenización, ¿cierto?, que colonizó el mundo con el idioma, no solamente traía el idioma, sino que trajo su cultura. En un minuto, el pueblo judío estuvo a punto de perder su identidad por el helenismo. Incluso algunos se retrotrayeron su circuncisión, porque querían andar peleando en los coliseos griegos, en las luchas griegas, participar de los deportes griegos. Entonces, Pablo dice que dentro de la misión evangelizadora, esta misión es global, es universal. O sea, y ahí tenemos un punto con respecto a lo que nos decía Brian delante, cuando el Señor, ¿cierto?, es declarado hijo, porque ahora tiene un derecho legal universal. Entonces el Evangelio es universal. Mire, y esto es importante, hermano, porque mire, también lo podemos ver de la siguiente manera. El Evangelio o el pacto no estaba circunscrito solamente a un pueblo. Ahora el pacto en Cristo, el pacto es para todos. Ya no está instalado solamente en una nación, la nación judía, sino que ahora es para todo el mundo. Y ese pacto estaba hecho bajo la promesa de Abraham. Y ese pacto estaba dentro de la promesa de Génesis, antes de la ley. Entonces, incluso, y dice Pablo, en esta evangelización, ¿cierto?, en este tema de predicar el evangelio, ¿cierto?, de habernos dejado lugar donde pisó, ¿cierto?, en el 15-19, ¿cierto?, en ese punto, dice Pablo, yo aún me siento, parafraseando un poco al apóstol, aún me siento deudor del evangelio. ¿Cómo, Pablo? Porque, mire, si podemos sacarnos sombrero, nos sacamos sombrero por Pablo. Porque vemos los grandes viajes misioneros, Pablo. La mayor información que tenemos de la fundación de iglesias, Pablo. La mayor parte de la teología que tenemos en el Nuevo Testamento, Pablo. Y aún termina diciendo, soy deudor. Aún sigo debiéndole al Evangelio. A la obra misionera, aún sigo debiéndole. Porque quiere llegar, ¿cierto?, a Roma. Quiere entregar, ¿cierto?, quiere manifestar su obra evangelizadora también en Roma. Quiere ser partícipe también a Roma. Así que, en cuanto a mí, ¿cierto?, ese deudor, dice, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Se acuerdan? Ahí está. Versículo 15, cierra. O sea, no solamente el Asia Menor, sino que también. Entonces aquí resume, ¿cierto?, todo lo que viene Pablo señalando o parafraseando, dice, en lo que a mí concierne, estoy deseoso, ansioso de evangelizar también a ustedes. Quiero hacerlos parte de ustedes también en esto. Bueno, Efraín, estaba viendo acá que cuando él dice deudor, en el mismo versículo abajo dice también a deudores.
¿cierto? Usa el mismo término griego, que es como culpable. Él se siente un culpable perdonado en este caso. Y a pesar de esa culpabilidad que está perdonado, él se va a sentir siempre deudor del Evangelio, de la salvación que Cristo le ha dado. Es como el crédito del CAE hoy día. Y lo que más sea, ¿cierto? ¿Cuánta gente no está en deuda y no haya cómo pagar? Pero la deuda, ahora extrapolando la deuda de Pablo, Es impagable. claro, tenemos que ver la figura, o tenemos que ver el cuadro completo. Pablo delante de su maestro, delante de su señor, delante de su amo, él ve, cierto, que es impagable, o sea, impagable la obra que hizo en él. Impagable, no puede pagar, va a ser un eterno deudor. Entonces la actitud de Pablo, ¿cierto? Pablo el judío, Pablo el persecutor, Pablo, ¿cierto? El fariseo, Pablo de sangre, ¿cierto? De judía, pero Pablo, él lo mismo lo dice, todo eso todo eso para allá, por mi Cristo. Aunque fuera Roma, igual quería deudor porque después quería. Y quería seguir a España. Entonces cerramos hoy día haciendo un resumen, ¿cierto? Claro, Pablo desde el deudor, desde la palabra deudor, Pablo está haciendo una aplicación al Antiguo Testamento cuando se presenta como el esclavo. El esclavo era libre de su casa, pero por amor a su amo, quería volver a esclavizarse y se sentía deudor de todo lo que el amo le daba, acá. En el Antiguo Testamento le daba la oveja. Sí. Lo colocaban en la puerta. Sí, en la puerta. Pablo sentía ese mismo sentimiento de libre, pero a la vez esclavo. Sí, la palabra deuda quizá también se puede entender como siento una responsabilidad de predicar. Eso, siento una responsabilidad, siento un peso. Al un significado dice una persona que está bajo la obligación moral de hacerlo. Claro, está como una obligación, ¿sabes? Hay un peso, claro, hay algo algo que lo mueve más. Estaba moralmente parto delante de él, como deudor. Deudor. Impagable. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Haciendo un resumen de todo lo que hemos visto hoy día, para que ya no cerremos. Que vimos, ¿cierto?, que Pablo expresa primeramente, ¿cierto?, su gratitud a Dios por la fe de los hermanos de Roma, ¿cierto?, y la cual entiende él que la fe de ellos se ha divulgado ampliamente bajo el Imperio Romano, y dice Pablo que la forma como dar gracias a Dios es mediante nuestro Señor Jesucristo, y mostrando que Jesucristo es incluso Jesús es el mediador, ¿cierto? El Cristo es nuestro mediador, incluso en la expresión de nuestra gratitud, en nuestra oración, en nuestra acción de gracia. La palabra que está ahí dice nuestra Eucaristía. ¿Ah? Nosotros, ¿cierto? Cristo es, dije una palabra católica, no, es una palabra cristiana, ¿cierto? Y lamentablemente no la ocupamos, nuestra Eucaristía. Claro, pero es que eso como que una palabra, claro, como no, es nuestra palabra. Claro, incluso nosotros tendemos a no usar palabras que deberíamos usar, nuestra doxología, nuestra doxa, claro, nuestra liturgia, nuestra Eucaristía, nuestra acción de gracia. Los hermanos separados. Los hermanos separados. Entonces, ¿qué más tenemos? El apóstol también afirma que constantemente, ¿cierto?, en sus oraciones nombra o menciona a los hermanos de Roma, y donde en aquellas oraciones ruega a Dios, ¿cierto?, ruega por ese deseo profundo, si es la voluntad de Dios, ¿cierto?, permitir que Dios, ¿cierto?, permita en realidad que Él pueda finalmente visitarlo. Ese deseo no es personal, sino que es un deseo profundo, es un deseo espiritual, ¿cierto?, ser confortados. Anhela compartir algún don espiritual para fortalecerlos en la fe.
Sin embargo, Pablo aclara que esta edificación no sería unilateral, o sea, no sería solamente para ellos, sino que sería mutua. Todos nos edificamos, todos crecemos, todos nos consolamos. O sea, ahí él espera que haya un mutuo consuelo y un fortalecimiento, ya que comparten la misma fe. Entonces yo me puedo unir con un pentecostal, con un reformado, con un bautista, ¿o no? ¿Cierto? Yo me puedo, claro que sí. Si al final somos todos pentecostales. Y al final somos todos reformados. Y él es la etiqueta. Y ¿cierto? Este principio muestra que dentro de la iglesia nadie es tan grande que no necesite ser edificado, ni tan pequeño que no pueda edificar también a otros. El apóstol también explica que muchas veces ha intentado ir a Roma, pero algo, ¿cierto?, le había sido impedido. Su propósito era visitarlos para tener algún fruto espiritual entre ellos, como lo había tenido también en los gentiles. Una gran cosecha, ¿cierto?, de la predicación del Evangelio. Y termina diciendo finalmente que su sentido de predicar o su deuda es que siente una obligación ministerial o una obligación misionera, afirmando que es un deudor tanto a griegos como a no griegos, a sabios y a no sabios. Esto expresa que hay una universalidad del Evangelio y el compromiso de predicarlo a todos. Por eso concluye diciendo que está dispuesto incluso a ir a predicarlo también o a compartirlo también en Roma. Eso es, hermanos, el día de hoy, porque ya la próxima clase entramos en el 16. Estudio 16 y 17 juntos. Bien. Voy a dejar de compartir entonces para ver a mis hermanos por acá. ¿Alguna palabra, hermanos del Zoom? Hermana Marta dice buenas noches a todos, bendiciones. No puedo encender mi cámara por lo débil de la señal. Dice agradezco a Dios, a ustedes esta hermosa instancia de aprendizaje. Sean muy bendecidos. Mi hermana Marta Erice dice es una digresión, vale decir, sale del tema y vuelve al tema. Gracias, hermana Marta. Claro, va explicando un tema y hace una digresión. Sale del tema y nuevamente vuelve. La hermana Andrea nuevamente acá dice, así como Pablo, todos somos deudores de las gracias del Señor. Amén, ¿cierto? Esclavos de su amor, de su misericordia. Jamás vamos a pagar ese inmenso amor con que nos amó. Gracias por la clase, muy edificante, muy edificadora. Bendiciones para todos. La hermana Ari dice, buenísima clase, aprendo mucho con todos ustedes. Gracias, hermano Efraín, por tu servicio, el cuerpo. Hermano Rafael dice, gracias por la oportunidad de poder estudiar. Amén, hermano Rafa. Agradecer por este estudio también ahí, hermano Rodrigo Soto. Bien, cerramos, hermano, concluimos entonces. Oremos al Señor para que nos despidamos de los hermanos del Zoom también. Gracias por el llamado de estar allí conectados. Vamos a orar. Hermana Roxana, ¿no puede llevar la oración? Señor Dios, Padre nuestro, en esta noche que estamos aquí delante de tu presencia, papá, entregamos este tiempo, te damos gracias porque nos has permitido estar reunidos, Señor, acá, unidos, Señor, en armonía como hermanos, como tú has enviado, Señor. Sabemos que te agrada, Padre amado, que crezcamos cada día más, Señor, que te conozcamos más, Padre. Gracias por permitirnos llegar hoy aquí a cada uno de los hermanos que estamos acá, Señor. Entregamos esta noche, Señor, y nos vamos de acá, Señor, contentos, Señor, gozosos, Padre amado, porque cada día aprendemos más de ti. Sí, Señor Jesús. Te damos gracias por nuestro hermano Efraín, Señor, porque sabemos que tú, Padre amado, estás allí dándole sabiduría para que él pueda compartir con nosotros la palabra. Permite que nuestros corazones, Señor, estén siempre dispuestos, Padre, para recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, entregamos todo este tiempo. Amén. Llévanos en bendición a nuestros hogares, Señor. Cúbrenos, Señor, con tu amor, Señor, con tu paz. Dirígenos, Padre amado, que lleguemos a nuestros hogares en bendición, Señor. Gracias, Jesús. Y regrésanos el próximo día, Padre amado, a seguir aprendiendo más de ti, Padre amado. Así que te damos gracias en el nombre de tu amado Jesús, Señor. Amén y amén. 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 Gracias, hermano.
Bendiciones, hermanos. Gracias. Gracias por la jornada. Que el Señor les bendiga, hermano Rafael, hermano Isaac, hermana Marta, hermano Rubén, hermano Marcos, todos aquellos que están allí conectados. Bendiciones. Bendiciones. Vamos a detener la grabación para